La economía española se encuentra en un punto de inflexión. En los últimos años, la economía creció a unas tasas relativamente elevadas y que, de hecho, en muchos casos sorprendieron a la mayoría de los analistas, pero es verdad que los últimos datos sugieren una cierta suavización del crecimiento. Cabe matizar, sin embargo, que a pesar de esta desaceleración, el crecimiento sigue manteniéndose a un buen ritmo y sigue estando por encima del de las otras economías desarrolladas. En parte, estos factores que impulsaron la economía en los últimos años son los mismos que nos están explicando la desaceleración que estamos observando. En este sentido vamos a ver estos factores uno por uno. El primer factor es que en 2014 había un apoyo cíclico importante. Con eso lo que queremos decir es que España salía de una recesión y en este sentido había muchos ámbitos en la economía, como por ejemplo el mercado laboral, ahí podemos tomar la tasa de paro como referencia, en donde había mucho margen por crecer. El segundo conjunto de factores son los que nosotros llamamos los vientos de cola. Son factores que dieron un impulso temporal al crecimiento de la economía. Estos factores, vamos a ir uno por uno con ellos. El primero en el que estamos pensando aquí es en el precio del petróleo. A finales de 2014 el precio del petróleo cayó. Para darnos una idea, si en mediados de 2014 el precio del petróleo se situaba cerca de los $110 por barril, en enero de 2015 se situaba en los $50, menos de la mitad. También ayudó la continua bajada de tipos de interés fruto de la política expansiva del Banco Central Europeo. Y también nos ayudó el hecho de que la política fiscal pasara de restar un poquito al crecimiento a realizar ligeras aportaciones positivas al crecimiento. Y finalmente hubo la depreciación del euro, que ayudó a mejorar la competitividad de las exportaciones españolas. Un tercer factor que también nos ayudó es el contexto propicio de recuperación económica internacional, que esto ayudó a la recuperación de los flujos de comercio globales, pero también ayudó al turismo, lo cual eso fue muy importante para España. De hecho, el turismo floreció en el país no solo por este contexto de recuperación internacional, sino también por las ganancias de competitividad que se produjeron en el sector durante los años anteriores y también por un factor también más temporal, que es que hubo una menor competencia por parte de otros destinos geográficos, como son países de otras áreas del Mediterráneo o de Oriente Medio, por motivos de seguridad, que ayudaron un poquito más al crecimiento del sector. Por tanto, en gran medida, las elevadas tasas de crecimiento que vimos en los últimos años fueron fruto de unos factores temporales que ahora se están agotando o que incluso se nos están girando de cara, como es el caso del precio del petróleo, que en el último año ha subido. En este sentido, es normal esperar una cierta desaceleración, aunque también ello nos lleva a un crecimiento más sostenible a largo plazo. Por parte de la demanda interna, desde CaixaBank Research nosotros vemos que el consumo y la inversión se seguirán manteniendo como el principal motor de la economía en los próximos trimestres. Ello no significa que no estemos incluyendo una cierta desaceleración en la evolución de estos componentes, pero sin embargo el comportamiento favorable que muestra el mercado laboral con elevadas tasas de crecimiento del empleo, el repunte gradual también que vemos en los datos de los salarios y el contexto de condiciones financieras acomodaticias que hay en el momento, todo ello nos hace pensar que la demanda interna se mantendrá como un pilar de crecimiento de la economía. Por el lado de la demanda externa, en cambio, prevemos que las exportaciones se recuperarán tras unos trimestres que han crecido por debajo de lo esperado. Este crecimiento por debajo de lo esperado resulta menos sorprendente si tenemos en cuenta el contexto internacional de repunte de incertidumbre debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y también un poco a la ralentización que se observa últimamente del sector turístico. Pero aunque haya al menos una parcial recuperación de las exportaciones, el buen comportamiento de la demanda interna hará que haya un fuerte tirón de las importaciones. Y en este sentido, desde el punto de vista de la demanda externa, entendiendo como exportaciones menos importaciones, prevemos un posicionamiento neutral respecto a las contribuciones al crecimiento. A modo de conclusión, en conjunto, lo que vemos es que la economía se seguirá desacelerando ligeramente en los próximos trimestres hasta estabilizarse en cotas ya
más acordes a lo que sería su crecimiento potencial. Y para ser un poco más específicos ahí, nuestras previsiones son que para este año la economía crecerá un 2,5% y para el año que viene un 2,1%.